Chicas, salió un anuncio que dice esta grabación se está grabando. ¿Le pongo continuar? Sí, Ya. No carga, ¿no? Sí, no carga. Bien, entonces, ¿iniciamos? ¿Sí? sí. Perfecto. Bien, buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos la charla que consiste en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está dirigido para las micro y pequeñas empresas. Esta charla estará a cargo de la ingeniera Doris Escudero González, líder en gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sector industrial, hidrocarburos y eventos deportivos, con más de 6 años de experiencia en prevención de riesgos laborales en plantas de producción de alimentos, en plantas de refinería de petróleo y en eventos deportivos. Egresada de maestría de gestión integrados en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Voy a dar unas breves indicaciones. Terminada la exposición por nuestra ingeniera, se pasará a realizar la lectura de sus preguntas, consultas, para que puedan ser posteriormente resueltas por la ingeniera. Sí, rogamos por favor que tengan sus micrófonos apagados y sus cámaras. Bien, entonces le doy el pase a usted, ingeniera. Muchas gracias. Gracias, Daisy. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, como comentas, el día de hoy vamos a presentar un poco, hablar un poco acerca del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las MIPES, ¿no? Vamos a comenzar viendo un poco acerca de las normas legales. Importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de las micro y pequeñas empresas, también les corresponde cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, tanto con la ley 29783, con la modificatoria y los reglamentos de esta normativa, ¿no? Los cambios también que se han estado dando. Adicional, podemos tener en cuenta los formatos referenciales, como lo es la resolución 085 del 2013, que también lo vamos a ver en el desarrollo de esta presentación. Cuando nosotros hablamos del sistema de gestión, es importante tener en cuenta qué documentos deben de estar presentes en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí nosotros tenemos una gráfica que nos representa principalmente los documentos que nos podrían solicitar en caso se dé una inspección, una auditoría, independiente de ello que son importantes para que nuestro sistema funcione correctamente. El primer documento es la política, seguido de la planificación de la actividad preventiva, del programa anual de seguridad, del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es aplicable obligatorio para las empresas que cuentan con más de 20 trabajadores, la matriz y per se, el mapa de riesgo, el libro de actas, en este caso sería del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y los registros. Importante que todos estos documentos nos van a solicitar y nosotros deberíamos tenerlo y considerarlo en el momento de implementar nuestro sistema de gestión. Aquí también en este cuadro nosotros estamos viendo cuáles son los registros de seguridad y salud en el trabajo que también deberíamos tener. En este caso, si somos una pequeña empresa, vemos marcado que nos solicitan 3 documentos, que son el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, el registro de exámenes médicos ocupacionales, el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Si soy microempresa, también me solicitan 3 registros. Estos son los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, el registro de exámenes médicos ocupacionales y el de inspecciones internas de seguridad y salud. Importante tener en cuenta este esquema, ya que tanto para pequeña empresa como microempresa nos solicitan 3 registros
pero vemos que existe la diferencia en estos dos últimos, ¿no? Mientras en uno es inspecciones internas, en el otro son las estadísticas de seguridad y salud. Importante aclarar que si bien es cierto son los registros mínimos que se nos está solicitando, no implica o no limita que una empresa pueda implementar los demás registros, ¿no? Pero vamos a ver ya en el contenido que están considerando los otros registros, pero de una manera más conjunta. Ahora, ¿qué consideraciones nosotros deberíamos tener en cuenta en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Vamos a ver cada uno de los documentos que hemos revisado, comenzando por el diagnóstico de línea base. El diagnóstico de línea base va a ser el documento principal que me va a permitir a mí conocer cuál es el estado actual de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si yo todavía no he implementado mi sistema o lo he implementado pero lo he dejado durante un tiempo, no le he dado mantenimiento al sistema de gestión de seguridad, o tal vez lo he estado implementando por partes y quiero conocer cuál es mi porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la normativa actual, es importante empezar por este diagnóstico de línea base. Para poder nosotros hacer nuestro diagnóstico de línea base tenemos dos herramientas importantes. Una primera herramienta que es la lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que nos lo brinda la resolución ministerial 050-2013, pero también nosotros tenemos otra herramienta que podríamos utilizar que nos lo da la resolución ministerial 186-2019 de SUNAFIL. Ambos son checklists o listas de verificación en el cual yo voy a poder ver, identificar cuáles son los requisitos o puntos que yo debería tener en mi sistema de gestión y si a la fecha lo estoy cumpliendo o no. Es importante iniciar en este punto porque solo sabiendo cómo está actualmente mi sistema de gestión me va a permitir poder planificar mis actividades y cómo yo deseo continuar con mi implementación. Aquí vemos la primera herramienta, que es el checklist de la 050. Vemos que está dividido por los lineamientos que nos dice la normativa. Cada lineamiento tiene asociados requisitos al que llama indicadores y con el cual yo debo para verificar el cumplimiento, responder la pregunta y marcar si cumple o no cumple, ¿no? Puedo también colocar en este checklist las observaciones que yo desee colocar, considerando que este checklist o esta herramienta tiene que ser en físico, no tiene que ser un documento registrado, tal cual nos pide la normativa. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera verificar el tema del liderazgo, ¿no? La pregunta sería, ¿el empleador asume liderazgo en la gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Lo está haciendo a la fecha? Sí, ¿no? Marcaría sí. Si no lo está realizando, entonces marcaría la casilla no y podría colocar una observación que me permite a mí considerarlo en el momento de la implementación. O en caso si yo esté colocando sí, también puedo detallar de qué manera y lo puedo colocar en la columna de observaciones. Así tiene varios puntos para que yo pueda ir preguntando cómo va mi sistema de gestión y de acuerdo a ello saber cuál es mi porcentaje de cumplimiento. Aquí nosotros vemos un esquema en base a todos los principios, la política, dirección, liderazgo, competencia, diagnóstico, son todos los lineamientos que nos da este checklist y vemos un análisis tentativo, ¿no? En el caso de que una empresa haya hecho su evaluación, debería tener un cumplimiento a nivel de porcentajes y un cumplimiento total. Si nosotros analizamos este gráfico, podríamos decir que la empresa X que ha realizado su diagnóstico de línea base tiene un porcentaje de cumplimiento del 17.4%. Con que este nivel de cumplimiento debería ser de un 100%. Ese es el objetivo y ese es el fin del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Si yo aún tengo un porcentaje menor, pues tendríamos que ya poner actividades e implementar para poder tener mi sistema de gestión lo más completo posible. Recordemos que la normativa fue emitida en el 2012, este checklist fue emitido en el 2013 y estamos en el 2021,
por lo que mi sistema de gestión debería estar lo más completo posible. Y como habíamos mencionado, esta evaluación nos solicita la normativa que debe estar documentada. ¿Cómo puedo yo documentar? Imprimo este checklist de la misma resolución. Si deseo lo puedo trasladar a un Excel que sea editable, lo lleno marcando las opciones de sí o no, hago mi evaluación y queda registrado mi evaluación inicial. Importante también tener en cuenta que el 28 de mayo de este año se ha emitido una normativa, o más que una normativa, se ha emitido una guía del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para MIPES. Lo ha emitido el Ministerio de Trabajo, en el que ahí también ya están los documentos editables, ¿no? Si yo deseo iniciar con la implementación de mi sistema de gestión, puedo ir al link que aparece aquí en esta diapositiva o en esta presentación y descargar los documentos que me van a servir para poder ya iniciar. Aquí está el estudio de línea base en versión editable y ya sería prácticamente solamente revisar, hacer el checklist para yo poder ya tener mi evaluación inicial. Esta es la otra herramienta que habíamos comentado de la resolución ministerial 186-2019 de SUNAFIL, que generalmente lo utilizan los inspectores en el momento de hacer una evaluación en alguna empresa. Este checklist también considera algunos puntos, igual que la otra normativa es un poco más pequeño, considera resumen, pero también puntos importantes que podrían ser auditables o podría solicitarse en la inspección. Por ejemplo, en el otro checklist no figura que el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar registrado, lo que sí aparece en este checklist, ¿no? Y es un punto que ahora en la actualidad se está viendo bastante y se está observando bastante el no registrar al comité o al supervisor. También podemos utilizar esta herramienta, también lo podemos utilizar. Y aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no? Si la herramienta lo utilizo en un formato Excel, puedo sacar yo también mi nivel de cumplimiento y considera tener en cuenta aquí registros de pequeña empresa, registros para microempresa, ¿no? Y que en el caso de que si yo soy una MIPE, me va a servir bastante también para saber si estoy cumpliendo con todos los requisitos que me solicitan. Igual yo voy a tener un porcentaje de cumplimiento y recordemos que el objetivo de este diagnóstico de línea base es poder conocer mi estado actual del sistema de gestión para poder establecer actividades y alcanzar el 100%, ¿no? Que es lo ideal y es lo que se desea, lo que además por normativa se debe de cumplir. El otro documento importante es la política de seguridad y salud en el trabajo. Esta versión también está colocado en la web del Ministerio de Trabajo en la versión editable. Ahorita lo vamos a revisar, pero importante tener en cuenta que cuando yo elabore mi política tiene que ser consultado a los trabajadores y a sus representantes. Tiene que ser también específica para la organización, de acuerdo a mi naturaleza de actividades. Si bien es cierto, nos dan un modelo, yo lo puedo utilizar, pero debo de acondicionarlo a mi puesto, a mi trabajo, ¿no? Al rubro al cual yo me dedico, la cantidad de trabajadores que yo tengo en mi empresa, a la dimensión de mi empresa. Tiene que ser concisa, redactada con claridad, estar fechada, en lo posible firmada por el representante o la persona que tenga mayor responsabilidad en la organización. Debe ser actualizada periódicamente y también tiene que ponerse a conocimiento de las partes interesadas externas. ¿Quiénes son las partes interesadas externas? Pueden ser mis contratistas, mis proveedores, mis clientes o las visitas que ingresen a mis instalaciones. Y también tiene que ser difundida y fácilmente accesible a todos los trabajadores. Por lo general, la política de una empresa se encuentra publicada en las mismas instalaciones de la empresa y es una forma de poder asegurar que está accesible al público en general. Aquí vemos el formato que está colgado en la página del Ministerio de Trabajo. Como se puede observar, ya viene desarrollada fácilmente para que se pueda completar, colocando la razón social de la MIPE, a qué se dedica, importante considerar cuál es la misión de la empresa, la razón social de la empresa
y indicar ahí que se compromete a una gestión alineada en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y cómo se describe los compromisos mínimos que debería de cumplirse. Si bien es cierto, yo tengo esto redactado en mi política y voy a tomar este formato para poder elaborar mi política, lo puedo hacer, pero también tener en cuenta que los compromisos que yo estoy asegurando en mi política, pues tengo que cumplir. Como por ejemplo, identificar los peligros y riesgos, controlar las actividades. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de, primero, de mi evaluación de matriz CIPER para poder saber cuáles son los peligros y riesgos de los puestos de trabajo. Y en base a ello, establecer las medidas de control. 2, cumplir con la normativa legal. Recordemos que no solamente en tema de seguridad y salud en el trabajo puede estar la ley o el decreto. También vemos que está relacionado con el tema del cumplimiento para las normativas de las personas con discapacidad, para la mujer gestante, también el tema de hostigamiento sexual en el trabajo. Entonces hay normativa asociada que también sería bueno, importante revisar. Mantener una comunicación e información clara y oportuna con los trabajadores y las partes interesadas. Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Importante pensar que debo yo tener mi supervisor de seguridad y salud en el trabajo o tal vez el comité de seguridad y salud. Revisar y medir regularmente los elementos del sistema de gestión, las acciones que se están tomando para la mejora, como también integrar este sistema de gestión con cualquier otro sistema que pueda tener yo implementado dentro de mi empresa. Entonces recordemos que el implementar una política no solamente es guiarme de repente del formato base que pueda tener, sino también tengo yo que asegurar el cumplimiento de los compromisos que están presentes en mi política. Y para ello es importante tener los planes y los programas. Los planes y programas están relacionados a la política. Si yo utilizo esta política base, considerar que para el cumplimiento de estos compromisos, en mis planes, en mis programas, voy a tener que especificar las actividades que van a hacer posible el cumplimiento de estos compromisos. Puedo yo tener el programa anual de actividades de seguridad y salud, puedo también tener yo mi programa anual de capacitaciones, documentos que lo piden de forma separada. Sin embargo, el programa anual puede contener también mi programa de capacitación, pero por un tema de inspección, la recomendación es mantenerlo de forma separada. Ambos documentos tienen un documento que los describe, que los explica, y es el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Importante tener en cuenta que es una función ahora del supervisor de seguridad y salud en el trabajo con la última modificación del reglamento del decreto 005, en el que se debe de aprobar y revisar estos programas y estos planes. Recomendación realizarlo en la reunión mensual que se tenga con el supervisor de seguridad para que él también tome conocimiento de cuáles son mis actividades que forman parte del programa, las recomendaciones que puede emitir, y es necesario que también se tenga su aprobación. Aquí vemos el modelo que está subido en la página del Ministerio de Trabajo. Este es el modelo del programa anual. Tenemos en cuenta que considera siempre la información general de la empresa, la razón social, RUC, domicilio, actividad económica, cantidad de personas que laboran en la empresa, y vemos que está dividido por objetivos. Objetivos generales, objetivos específicos, meta, indicador, presupuesto y recursos. ¿Cómo yo voy a llenar esta parte? Sería la pregunta, ¿no? Descripción de actividades, responsables, el cronograma en el año, la fecha de verificación, el estado y cualquier observación. Importante primero tener en cuenta y definir cuáles son mis objetivos. Los objetivos que yo implemente, recordemos que van a estar siempre en función del cumplimiento de mi política. Si mi política era, por ejemplo, el primer compromiso, vamos a recordar, identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos,
de las actividades, los servicios que afecten la seguridad y salud en el trabajo, puedo establecer yo como objetivo, de repente, asegurar el control de las actividades o de los peligros y riesgos en mis puestos de trabajo. Podría ser mi objetivo general. Un objetivo específico podría ser pues definir mi matriz y per se, trabajar en mi matriz y per se. ¿Cuáles serían mis actividades? Primero, identificar mis puestos, hacer una evaluación, una entrevista, de repente si yo lo quiero trabajar por entrevista a todos mis puestos de trabajo, a los colaboradores, hacer mis visitas, levantar información, aprobar la matriz CIPER con la participación del supervisor o del comité y por último tal vez difundirlo. Es un ejemplo, ¿no? Pero va a depender mucho de los objetivos que yo desee o que yo tenga que implementar para poder alcanzar mi compromiso plasmado en la política. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si mi objetivo sería implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mi primer objetivo. ¿Cuál es mi objetivo específico? Quiero comenzar con definir la política y los objetivos. No los tengo. ¿Cuánto me doy como meta? Me voy a dar un plazo de 3 meses para poder definirlo y tengo que alcanzar un cumplimiento del 100% en todas las actividades que yo planifique. Mi indicador van a ser mis actividades realizadas sobre mis actividades propuestas por un 100%. Presupuesto que yo haya definido asignar y los recursos pues son las normativas, recurso humano, procedimientos, entre otros. Si de repente yo estoy tercerizando esa actividad, mi recurso también será el costo de la implementación. Y las actividades van a definir cuáles son las acciones que yo voy a realizar para poder alcanzar mi objetivo. Por ejemplo, ¿no? El realizar actividades de información sobre la importancia del diagnóstico inicial, también realizar el diagnóstico inicial, elaborar en base a ello mi política, definir mis objetivos y aquí vemos que están plasmados, marcados en qué fechas los pienso ejecutar. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuál es el estado? Recordemos que también nos pide que se verifique continuamente el avance del programa, por lo que mi estado podría cambiar, ¿no? Si inicialmente lo tengo yo como programado o en proceso, el objetivo es que a estos 3 meses mi estado puede ser ejecutado. Entonces, una vez que yo ya tengo mi objetivo, tengo mi programa establecido, también tener en cuenta que otro documento que nos solicitan es el reglamento interno. Pero este reglamento interno sí es obligatorio para empresas con más de 20 trabajadores. Si yo soy una MIPE y tengo menos de 20 trabajadores, no es un documento obligatorio. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer si es que quiero que en algún documento quede constancia o registro de cuáles son las funciones y responsabilidades de los colaboradores, cuáles son de repente las sanciones que se podrían aplicar en caso exista alguna falta con respecto a sus responsabilidades en temas de seguridad y salud. Recomendación, si no lo tengo en reglamento, lo puedo tener en un manual o en algún documento, de repente tengo otro reglamento de la empresa, lo puedo acondicionar, pero es importante siempre que quede claro cuáles son las funciones y responsabilidades de los trabajadores. Si no lo tengo en el reglamento, en un documento va a ser importante porque va a servir para que ellos puedan conocer cuál es su responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo. Si es que yo tengo mi reglamento, importante que se debe entregar una copia del documento a todos los trabajadores, sean personal propio, personal tercero, y este documento tiene que ser vigilado por el comité o el supervisor. Cuando nos habla de vigilancia, es de vigilancia a nivel de cumplimiento, ¿no? Porque este documento considera ciertos puntos que deben de garantizarse a nivel de cumplimiento. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo, también en versión editable, que está colgado en la página del Ministerio de Trabajo, en el que me dice cuál es el índice tentativo propuesto para el reglamento interno. Aquí vemos el resumen ejecutivo, que es
la descripción de la empresa, un poco de cuáles son las actividades, a qué se dedica. Tenemos el objetivo y el alcance, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ese reglamento? Sabemos que está relacionado a temas de seguridad y salud. El alcance a todos los colaboradores de la empresa, de repente a una o varias sedes. Y vemos el otro punto que nos habla de liderazgo y compromiso. Importante aquí se detalla un poco de cuál es la participación en temas de liderazgo del gerente general o del representante de la empresa, como también la política de seguridad y salud en el trabajo. Este es el punto que se mencionaba acerca de las atribuciones y obligaciones. Es importante este punto porque nos habla acerca de las funciones y responsabilidades, cómo es la organización interna de la empresa, también un poco acerca de la implementación de los documentos y vemos las funciones y responsabilidades también de aquellas empresas que van a brindarme servicios. Entonces, es importante que estas funciones, estas responsabilidades en lo posible queden descritos en cualquier documento y que sean de conocimiento tanto del personal propio como del personal tercero. En los estándares de seguridad y salud nos menciona un poco detallar cuáles son los requisitos mínimos en seguridad y salud que yo tengo a considerar dentro de mi empresa. Sabemos que hay estándares que ya están establecidos, como por ejemplo si hay un trabajo en altura, si hay un trabajo de alto riesgo, si de repente vemos por el tema de ergonomía, el tema de iluminación, cuáles son los requisitos mínimos que se deben de cumplir, los estándares o los límites. Toda esa información se debe de colocar aquí. Si yo tengo estándares propios o mi empresa tiene estándares propios adicionales a ellos, también es importante desarrollarlo en este punto. Como también los estándares para las actividades convexas. De repente, la razón social de mi empresa no es dedicarse a actividades de mantenimiento, pero sí se requiere ese servicio para el funcionamiento. Dentro de este punto se puede detallar cuáles son los estándares en seguridad que deberían de cumplir mis proveedores de mantenimiento o mis proveedores que realizan limpieza dentro de mis instalaciones, que también tienen que formar parte o ellos tienen que tener conocimiento. Y por último, preparación y respuesta en casos de emergencia, ¿no? Información importante ahora en el contexto de la pandemia, cuáles son las restricciones que se deben de tener para cumplir, también cumpliendo con las medidas de bioseguridad. El otro documento importante es la matriz I+C, lo que habíamos mencionado o lo que se conoce como la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Esta matriz I+C, recordemos que tiene que ser elaborada en participación de los colaboradores, en participación de los representantes de los trabajadores y debe ser revisado como mínimo una vez al año. ¿Qué cosa incluye la revisión de esta matriz I+C? Posiblemente en mi matriz I+C base yo tenga propuesto controles a implementar. Como recién estoy haciendo una evaluación, identifico que tengo ciertos peligros y por lo tanto requiero implementar procedimientos, requiero hacer la implementación tal vez de equipos de protección, cambios de ingeniería. Necesito diferentes tipos de controles que me permitan a mí poder reducir en lo posible este peligro o si no, eliminarlo. Esos controles yo tengo que colocar una fecha de implementación. Si por ejemplo uno de mis controles fuese capacitar a todos mis colaboradores en el tema de ergonomía, entonces tengo que colocar una fecha para poder realizarlo y tiene que estar descrito dentro de mi programa anual o más específico dentro de mi programa de capacitación. Todos los controles que yo proponga como recomendación, considerarlo dentro de mi programa anual como actividades a realizar para poder tenerlos identificados y mapeados. Esos controles, una vez que yo lo ejecute, ya cuando realice la revisión de mi matriz I+C, pues ya serán controles que yo he implementado, ¿no? Y ya no aparecerán como controles a implementar.
Posiblemente pueda mejorar aún más, sí se puede mejorar y puedo seguir implementando más controles que me permitan a mí poder reducir al máximo los peligros que he identificado. Aquí vemos esta matriz que también aparece en la página del ministerio, ya está en formato plantilla para que pueda ser trabajado. Nos dice que debemos considerar el proceso, el lugar donde se está haciendo la evaluación, la tarea, importante la tarea, el puesto de trabajo, el tipo de tarea, si es rutinario o no rutinario la actividad o la tarea a desarrollarse. Hay muchas veces hay actividades que no son actividades diarias, sino son actividades que eventualmente se realizan con cierto periodo. Por ejemplo, ¿no? Tengo una empresa en el cual se realizan los mantenimientos preventivos y para ello se tiene que parar planta y no es una actividad que sean tareas rutinarias, no son actividades no rutinarias, pero sí están dentro de una programación. Puedo considerar y tengo que considerarlo dentro de mi matriz y per se. Es más, ¿no? Si es que también existe un cambio de puesto, una variación en las actividades que se desarrollan o se genera un accidente o un incidente, también mi matriz y per se tiene que ser actualizada. Aquí también vemos que inicia con la identificación del peligro, el riesgo, el requisito legal, y vemos que la evaluación de riesgo considera esta metodología en base de la probabilidad por la severidad, ¿no? Para poder obtener si el riesgo es significativo o no es significativo. Controles nuevos a implementar considerando el responsable y considerando también la fecha en el cual se debe verificar la efectividad de este control a implementarse. Este es un modelo de matriz y per se inicial. Cuando yo ya realice la actualización de mi matriz y per se, aquí al costado de la columna de requisitos puedo colocar yo medidas de control implementadas porque ya están presentes, ya los tengo ejecutados. Igual permanecer las medidas de control a implementar porque no me limita la opción de que pueda yo mejorar. Lógicamente que con mis medidas de control implementadas, mi nivel o mi evaluación y mi nivel de significancia va a reducir, ¿no? Y ese es el objetivo. El otro documento importante es el mapa de riesgo. Si bien no hay una plantilla dentro de la página del Ministerio de Trabajo, porque este va a depender de acuerdo al esquema de cada empresa, es importante y podemos tomar como referencia la resolución ministerial 050. Esta herramienta del mapa de riesgos nos va a permitir conocer de forma gráfica los peligros y riesgos que están dentro de nuestra matriz y per se. Si bien es cierto, esta matriz y per se también tiene que ser publicada, al igual que el mapa de riesgo, este mapa de riesgo es como un resumen gráfico de lo que me da a conocer mi per se, que va a estar representado por símbolos, que son símbolos de carácter preventivo, símbolos informativos, símbolos de prohibición, y en el que más fácil se puede identificar cuál es el peligro riesgo presente en mi área de trabajo, ¿no? Porque ahí vemos que tiene que tomarse como referencia el plano de la empresa. Aquí en esta imagen podemos observar que considera señaléticas que son de color azul, que son señaléticas de uso obligatorio, y que, por ejemplo, ahora debe estar presente en todo mapa de riesgo el uso obligatorio de la mascarilla. Aquí ya lo vemos presente, seguramente antes para una actividad puntual, pero ahora debe estar ya considerado por ese peligro en particular. Vemos también las gráficas amarillas, triangulares, que nos están comentando acerca de la presencia de un peligro en esa área de trabajo. Y la señal de prohibición, esta imagen de prohibido fumar, cerca seguramente un área donde se almacena un balón de gas, que también puede ser colocado dentro de mi mapa de riesgo. Los otros documentos importantes y también tener en cuenta es el libro de actas. En este caso, si tengo menos de 20 trabajadores, el libro de actas del supervisor de seguridad y salud. Este libro de actas es importante tener en cuenta que voy a tener yo un libro del proceso de elección y también voy a tener un libro en donde yo coloque las reuniones mensuales que voy a tener
con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Como recomendación, en esta acta yo puedo revisar mis documentos del sistema de gestión, ver cuál es el avance de mi programa anual, el cumplimiento, puedo también ver cómo se están implementando las medidas en mi matriz y per se. Todos los puntos que yo desee dar a conocer lo puedo colocar en mi acta de reunión. Y ahora vamos a ver finalmente, vamos a repasar un poco acerca de los registros, pero vamos a ver qué nos solicitan el contenido que nosotros deberíamos de tener. Aquí, por ejemplo, habíamos mencionado que los registros estaban clasificados de acuerdo al tipo de la empresa. Podía ser pequeña empresa, podía ser microempresa. Si hablamos primero de pequeña empresa, habíamos dicho que teníamos que tener el registro de accidentes, exámenes médicos y estadísticas de seguridad y salud. Microempresa, los dos primeros igual, salvo que solicita tener el registro de inspecciones internas de seguridad y salud. Vamos a comenzar con los registros simplificados de la pequeña empresa. Aquí también nosotros lo podemos ver en el anexo 3 de la resolución ministerial 005-2013 o también lo podemos ver en la versión editable en la página del Ministerio de Trabajo que habíamos mencionado al inicio de la capacitación. Esos son los documentos que solicitan y vamos a ver el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Como nosotros podemos observar, este registro lo que nos trata de dar a conocer es la información que nosotros debemos de colocar en caso ocurra alguno de estos eventos. Importante tener en cuenta que hay una sección que nos pide que debe ser llenado por el empleador y otra información que debe ser llenado por el empleador de intermediación, tercerización, contratista o subcontratista. ¿Por qué considera estos dos ítems separados o estas dos secciones? Porque este registro también debería ser utilizado en caso alguna empresa contratista o tercera que esté laborando para la empresa principal sufra algún tipo de accidente, incidente. La empresa principal tiene también la obligación de realizar la investigación de este evento. Y en este caso, pues yo llenaría la información de la empresa contratista en esta sección. Luego me habla de los datos del trabajador, datos propios de la edad, el DNI, en qué puesto está, cuánto es su tiempo de contrato, en qué turno se encontraba, cuál es el nivel de experiencia en el puesto en donde ocurrió el evento, las horas trabajadas antes de que ocurra el evento, y también aquí considerar si es un accidente, si es un incidente peligroso o es un incidente. Este formato es único y se puede trabajar tanto para el accidente, incidente u otro incidente, en el caso de las MIPES, en el caso de la pequeña empresa. Aquí vemos la información de la fecha de ocurrencia, fecha de inicio de investigación. La recomendación es que siempre la investigación sea lo más pronto posible, de preferencia el mismo día en el que ocurre el evento, lugar donde ocurrió. Aquí marcar en caso sea un accidente y especificar los días de descanso, si es un accidente incapacitante, si es leve, si es mortal. La descripción del accidente, las causas, porque el objetivo de realizar este informe de investigación es identificar las causas del accidente o incidente y establecer las medidas correctivas. Ahí termina el formato, parte de este formato de la información de accidente o incidente. Si es enfermedad ocupacional, aparece también en este mismo formato, pero ya no solicita información como el tipo de agente que originó la enfermedad, número de trabajadores, el nombre de la enfermedad ocupacional. Aquí, por ejemplo, para el tipo de agente nos muestra también una tabla como referencia. Recordemos que en el tema de enfermedad ocupacional y maneja bastante ahí el tema de los profesionales de salud, tiene que ser una enfermedad que esté catalogado dentro del grupo de enfermedades ocupacionales. No todas las enfermedades pueden ser consideradas como enfermedad ocupacional. La causa que originó la enfermedad ocupacional, las medidas que se están estableciendo para implementar, responsable y fecha de ejecución.
Este es el segundo formato, que es el registro de seguimiento. Este registro de seguimiento tiene por información principal el monitoreo de agentes. Por lo tanto, tener en cuenta que ya nos está diciendo indirectamente que debemos de tener un monitoreo ocupacional, porque aquí nos pide colocar los puestos de trabajo, tipo de agente que sea monitoreado, fecha del monitoreo, resultados, el agente que generó, si es que llegó a generar una enfermedad ocupacional, las medidas correctivas, el responsable y la fecha de ejecución. ¿Dónde puedo yo identificar qué tipo de monitoreo yo debería realizar? Lo debería identificar dentro de mi matriz IPERSE de acuerdo a los peligros a los cuales podrían estar expuestos mis colaboradores. Aquí vemos en la otra sección de ese registro, porque estos registros son como un consolidado, vamos a ver qué nos habla acerca de los equipos de seguridad o emergencia, ¿no? Si yo quiero registrar que estoy entregando de repente casco, guantes, orejeras, calzado de seguridad o inclusive la mascarilla a mis colaboradores, lo voy a hacer con este registro llenando la sección equipos de seguridad o emergencia. Aquí considera qué equipo estoy entregando, fecha de entrega, fecha de revisión. Recordemos que también los equipos de protección tienen una fecha de caducidad. Algunos ya cuando hay deterioro es importante realizar el cambio, pero que no hay que esperar a que eso suceda. La fecha de renovación, de ser el caso, si se le brindó una capacitación a los colaboradores de cómo utilizar estos equipos de protección y adjuntar algún registro de información que acredite esta capacitación. Dentro de este registro también hay otra sección que nos habla acerca de la capacitación, inducción, entrenamiento, simulacros de emergencia. Entonces yo tenía que capacitar a mis colaboradores acerca de los CPPs que les estoy entregando, lo voy a hacer llenando también esta sección. Aquí nos coloca las opciones de si es una inducción, es una capacitación, es un entrenamiento, es un simulacro de emergencia, cuál es la fecha, el nombre del tema, el nombre del capacitador o entrenador y la relación de las personas que participaron en esta capacitación. Y por último, el registro de evaluación del sistema de gestión. En ese registro de evaluación del sistema de gestión nos solicita completar información en casos de auditoría. Entonces también indirectamente nos está solicitando que deberíamos realizar una auditoría de nuestro sistema de gestión. Nos pide los nombres de los auditores, auditores internos, la fecha de la auditoría, qué procesos se están auditando, adjuntar información que acredite la auditoría, también cómo es el cierre de las no conformidades, ¿no? Si por parte de esta auditoría se identificó de repente mejoras, observaciones, cuáles son las actividades o las medidas que yo debería de implementar, con qué fecha y qué responsable lo va a realizar. En esta otra sección nos pide información acerca de inspección interna. También nos dice que deberíamos hacer inspecciones internas, como la fecha, qué área estoy inspeccionando, cuál es el objetivo de la inspección, si es una inspección programada, no programada, cuál fue el resultado de mi inspección, si obtuve observaciones, cuál fue la posible causa y qué medidas correctivas debo de implementar. Y por último, el registro de estadísticas. Este registro de estadísticas nos va a permitir poder llevar un control acerca de si existe o ha existido accidentes de trabajo, ya sean incapacitantes, leves, mortales, registro de enfermedades ocupacionales y registros de incidentes. Esta información nos pide actualizarlo mes a mes para que se pueda tener el consolidado de estadísticas del año, ¿no? Información que también va a servir para poder mejorar o plantear mejoras en el siguiente año en caso yo haya registrado algún tipo de evento. Recordemos que ahora por el contexto de la pandemia también solicitan que se lleven los registros de los casos confirmados, casos sospechosos, casos de contacto de COVID, información que si bien es cierto es confidencial, puede ser manejado por el profesional de salud de su empresa, pero también tener en cuenta que debe tenerse un registro. Y con respecto a los registros simplificados de la microempresa,
Nos pide también el registro de accidentes, enfermedades, incidentes peligrosos y otros incidentes, registros de exámenes médicos y registro de inspecciones internas. El registro de accidentes es el mismo, no cambia, también nos pide la información acerca de la empresa o acerca de la empresa tercera, los datos del trabajador, información acerca del accidente, la ocurrencia, la fecha, el lugar, qué medidas se han implementado, también información acerca de enfermedad ocupacional. Es el mismo formato que hemos revisado para el caso de la pequeña empresa. Importante sí para el registro de inspecciones, esto no se tiene en el otro caso, pero sí nos están pidiendo para este tipo de empresa. Entonces, aquí en este registro de inspección lo que nos va a solicitar es, nos va a dar una herramienta para poder hacer nuestras inspecciones. Como por ejemplo, ¿qué debemos de verificar? Si debemos verificar el tema de señalización, si se tiene la señalización de los usos obligatorios de los equipos de protección, la señalización de la zona segura, de los equipos contra incendio, en el tema de orden y limpieza, si están los pasillos libres, los pisos están limpios y secos, si las escaleras también están iluminadas, limpias, en el tema de las instalaciones eléctricas, nos permite conocer que no tengamos empalmes inadecuados, que los tomacorrientes estén en buenas condiciones, como también nos pide información acerca de prevención de incendios, ¿no? Si tenemos todos los equipos operativos, si estos están ordenados, clasificados, los productos o materiales que yo estoy utilizando, si también tenemos sustancias químicas, si estos se encuentran rotulados, si están en un lugar ventilado. Con respecto a los equipos de protección, si el personal está utilizando sus equipos de protección, están en buenas condiciones, se utilizan correctamente. Acerca de higiene industrial, nos hace las consultas acerca de más de la iluminación, ¿no? La ventilación, si la iluminación es la adecuada, de protección de maquinarias y equipos en caso exista dentro de mis instalaciones, si estos están limpios, libres, están con sus protecciones correspondientes, y en el tema de capacitación, si el personal ha recibido las capacitaciones respectivas, si se está llenando una lista de asistencia o se está cumpliendo de acuerdo a lo programado. Este checklist o este registro de inspección lo puedo llenar yo de forma eventual o las veces que yo planifique hacer una inspección dentro de mis instalaciones, no hay un periodo. Si estoy iniciando puedo hacer inspecciones mensuales hasta que ya se cree el hábito de tener mayor conciencia en temas de seguridad y salud y de preferencia incluir y que participe en estas inspecciones su representante de los trabajadores. Bien, esos serían los registros importantes a implementar de acuerdo al tipo de empresa o microempresa que uno tiene, cuál sea la categoría de MIPE, tener en cuenta que también solicitan tener los demás documentos. Y como hemos visto, dentro de cada uno de esos registros también nos pide información adicional que muchas veces no está dentro de los documentos obligatorios, pero sí son parte de actividades que son necesarias realizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniera Doris, por su excelente exposición. Bueno, vamos a realizar la lectura de las consultas para poder resolverlas. ¿Sí? A ver. Voy a leer la primera pregunta. Y consiste en la siguiente. Dice, ¿las pymes también deben contar con un médico ocupacional? Ya, bien. Con respecto al profesional de salud, es importante tener en cuenta que sí, también deberían tener una persona que pueda llevar la vigilancia de la salud ocupacional. Y lo van a ver también en el momento que hagan su diagnóstico de línea base como uno de los requisitos, que es verificar, por ejemplo, el caso de los exámenes médicos, verificar actividades preventivas que puedan realizarse en base a los resultados de los monitoreos
o en base a la identificación de los peligros y riesgos. Sí es necesario que cuenten con un profesional de salud y ya la cantidad de horas va a depender de la magnitud o del tamaño de la empresa. Bien, muchas gracias por su respuesta. Le leo la siguiente. Dice, hay una asociación de pymes que plantea tener un sistema de gestión único para pymes, para minorar costos a los emprendimientos. ¿Qué opina de ello? Bien, sí sería una buena opción, es una buena alternativa si es que se llega a dar. Recordemos que también hay bastante información en la red, justo la que hemos publicado, la que hemos presentado en esta capacitación para que pueda hacerse una implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Si esta asociación permite poder apoyar en la implementación, pues sería algo positivo. En caso de repente no todos puedan acceder o hasta que esto se concrete, ver alguna manera de implementar su sistema de gestión, lo puede hacer con los formatos, los documentos editables que se encuentran en la red y va a ser también de mucha ayuda, ¿no? Lo que no quita que es importante que ya las empresas deberían tener su sistema de gestión implementado y sea cual sea el apoyo que se pueda brindar, pues creo que va a sumar bastante. Bien, muchas gracias por su respuesta, ingeniera. La siguiente pregunta es, ¿en las MIPE se pueden utilizar registros de una empresa no MIPE? Sí, recordemos que lo que nos están mostrando son los registros simplificados. Pueden haber otros registros de otras actividades que no se hayan mencionado que yo también pudiese elaborar. Ahora, esos registros simplificados que hemos mostrado ya contiene casi toda la información de inspección, de monitoreos, de asistencia a capacitaciones, de verificación de equipos de protección personal, por lo que al menos los registros obligatorios que nos piden tener en una empresa que es no MIPE ya lo están considerando solo de forma resumida dentro de estos 3 o 4 registros que se solicitan para las MIPES. Pero si adicional a ello, de repente su sistema de gestión desea implementar cualquier otro registro u otra actividad, también lo puede colocar, ¿no? No existe una restricción para que puedan mejorarse en ese sentido. Bien, muchas gracias por su respuesta, ingeniera. La siguiente pregunta es, ¿hay multas si no tengo mi sistema de gestión en SST siendo una microempresa de 5 trabajadores? Sí, las multas están en categorías dependiendo de la cantidad de trabajadores, consideran desde un trabajador hasta de repente 10.000 trabajadores. Y está clasificado en función si eres una microempresa, si eres una pequeña empresa o si no eres una MIPE. Entonces, la multa ya tiene una escala en función al tipo de categoría de empresa. Muchas veces pensamos que las multas solamente son para las empresas no MIPES, pero recordemos que dentro de la escala de sanción ya está las categorías que aplican si es que eres micro, pequeña o eres no una MIPE, ¿no? Y en función a la cantidad de trabajadores. Como hemos mencionado, ya a esta fecha todas las empresas deberían tener su sistema de gestión. Si es una empresa MIPE, al menos con los documentos básicos que se solicitan, que se han mencionado que lo puede tener, lo puede implementar, porque caso contrario sí aplicaría una multa, ¿no? Dentro de la escala que le corresponde, ¿no? Bien, gracias por su respuesta. Le leo la siguiente. Estando en labores remotas, ¿puedo implementar mi sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué necesitaría para iniciarlo o debo de tener labores presenciales? Bien, si es que estás con labores de trabajo remoto, es posible implementar el sistema de gestión. Recordemos que sí hay algunos puntos que se van a tener que modificar una vez que se inicien las labores presenciales, ¿no? Como por ejemplo la matriz y per se puede estar elaborada para actividades de trabajo remoto, pero cuando se inician actividades presenciales sí sería bueno
implementar una matriz propia de actividades presenciales, ¿no? Como también mi mapa de riesgo, pero mientras pueda ir avanzando con los demás documentos, puede realizarse, no habría ningún problema. Bien, muchas gracias por su respuesta, ingeniera. Le leo la última pregunta. Si tengo un emprendimiento que es e-commerce, es decir, ventas por internet, sin ningún trabajador en planilla, debo implementar mi sistema de gestión de SCT. ¿Qué multa podría tener ahí si no tengo implementado mi sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Muy bien. Si no tienes trabajadores en planilla, pues lógicamente no va a aplicar ningún tipo de sanción o multa, ¿no? Ahora, el sistema de gestión está diseñado para que puedas evaluar también los puestos de trabajo. Si tienes un emprendimiento en tema online y tú eres la dueña del emprendimiento, no es todavía, no sería compatible que tengas todo un sistema de gestión completo, ¿no? Salvo solamente evalúes tu propio puesto y esto sería en una modalidad remoto. Considero que apenas ingrese personal a planilla tu puesto, puedas evaluar el implementar tu sistema de gestión de seguridad, porque tampoco no podrías elegir un supervisor de seguridad, no habrían actividades o si se realizarían actividades serían solamente para la propia persona, no quien lo realizaría. No estaría como obligatorio o no estaría compatible el realizarlo, pero sí como recomendación, apenas tu empresa o tu emprendimiento empiece a crecer, tengas registro de personal en planilla, inicies con implementar tu sistema de gestión. Observación, lo que no quita sí que ahora por el contexto de la pandemia, si realizan ciertas entregas de forma presencial, puedas cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Bien, ingeniera, muchas gracias por su respuesta. Hasta ahí terminamos todas las consultas. Ya hemos podido resolverlas todas. Gracias por su excelente exposición nuevamente. Gracias a todos los que han participado y han estado presentes en esta charla. Bueno, damos por finalizado ya esta capacitación y ya nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos.